Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo magazine de Agora News en el metaverso. Estamos ya acabando enero. Qué barbaridad, increíble, ¿verdad? Hace nada que empezábamos un año. Y ya, pues se nos ha ido el primer mes. Estamos de nuevo en ILV 400 de Space, preparados para nuestro tercer programa del año. Así que venga, vamos con él. Hace 75 años era asesinado Mahatma Gandhi. Te contaremos quién fue y por qué ha pasado a los libros de historia. En nuestro análisis semanal conmemoramos los 91 años de uno de los juegos que ha marcado nuestra infancia, Lego. El año pasado la compañía danesa celebró sus 90 años y hoy queremos rendir un homenaje a la fábrica de bloques que tantas y tantas horas de diversión nos ha dado y que sigue dando a los niños tras más de 9 décadas de trabajo. Hoy además estaré con David Alcázar, CEO de iFile, un emprendedor que creó esta empresa de soluciones digitales hace una década y en el que viene te cuento un poco más sobre qué viene en febrero, el mes más corto del año, pero que bien intenso. Así que venga, vamos con el magazine. ¿Qué pasaría, solo por pensar, si pudiéramos volver al pasado, concretamente hasta el 30 de enero de 1948? Pues que viviríamos en primera persona el asesinato del pacifista Mahatma Gandhi. Gandhi ha sido una de las personalidades políticas más importantes de la historia de la India. Luchó por la independencia de este país de Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial y que se lograría en agosto de 1947. Pocos meses después, Gandhi moriría a manos de un fanático hinduista. Para siempre ha quedado la imagen de Gandhi como un soñador, un perseguidor del respeto a todas las religiones y la búsqueda de la paz. Para nuestro análisis semanal, ¿quién no ha jugado con Legos alguna vez? Bueno, pues el año pasado se cumplieron 90 años desde que Ole Kirk Christiansen creara estos pequeños bloques de construcción y que ya son famosos en todo el mundo. Christiansen era un carpintero danés al que afectó la Gran Depresión y tuvo que reinventar sus productos, haciendo réplicas de ellos para niños. El nombre Lego, como podéis imaginar, no sale de la nada. Leggood, juega bien, es una de las marcas de juguetes más reconocidas en cualquier parte del planeta. De esta forma, Lego fue creciendo y pasando de la madera a los típicos bloques de plástico que permiten las construcciones más espectaculares. A día de hoy, Lego es una marca histórica y reconocida. Incluso tiene varios parques temáticos dedicados a sus bloques y construcciones. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Vamos con David Alcázar. David, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Dani. Encantado de estar aquí con vosotros. Hace mucho que no nos veíamos, ¿eh? Sí, es verdad, ha pasado tiempo, ¿eh? Es cierto. Pero bueno, ya Bueno, estamos aquí. es un Sí. placer tenerte. Para los que no os conozcan, es el CEO de iFile, una empresa que se encarga de simplificar procesos internos en una empresa, es decir, de incorporar nuevas tecnologías, de modificar algunas de las características para hacerlas mejores, ¿no? Eso es, ponemos mucho foco en la optimización de procesos y eso en el 100% de los casos pasa por automatizar procesos que normalmente son un coste grande para el negocio y hacen que les impida el crecimiento o la agilidad dentro de su corporación o de su empresa. Además, esos procesos son completamente personalizados, ¿no? Trabajáis con empresas de muchísimos sectores, no es lo mismo trabajar, imagínate, para una aseguradora que para una empresa que se dedica al sector de la salud o una institución incluso. Así es, Dani, eso nos da una visión muy amplia, sobre todo o sea, amplia, más que amplia, diversa en ese sentido de conocer distintos sectores que nos permiten tener una visión general de cuál es la situación actual de las empresas y dónde tienen sus puntos débiles. Nosotros nos hemos decantado por la personalización, ¿no? O digamos, Ujú. el desarrollo personalizado. No fue así inicialmente, porque queríamos hacer una pequeña solución estándar, ¿no? Que la gente tuviera un pequeño RP o un CRM para la gestión de su negocio, pero veíamos que había una carencia y existe una carencia donde en determinadas empresas que no le vale nunca, le vale una solución que ya está desarrollada y que pues, empezamos a hacer adaptaciones y al final es como parches que ponemos en una aplicación, sino que había una necesidad mucho más concreta que era, yo tengo un sistema de trabajo, una forma de hacer las cosas y necesito agilizar esos procesos, no cambiarlos, sino agilizarlos. Y por eso nos metimos de lleno en esta tarea y es lo que hacemos, ¿no? Es decir, entendemos bien cuál es la problemática que tienen o cómo trabajan y cómo funcionan. También hacemos propuestas de mejora, o sea, no es simplemente automatizar lo que se hace, sino mejorar incluso el proceso que ya existe y al final de esto desarrollamos una herramienta a medida, Ujú. desarrollamos un software a medida que haga que esto sea viable dentro del negocio. Para entender un poco lo que hacéis, vamos a remontarnos, si te parece bien, David, al principio. ¿Cómo surge la necesidad? Cualquier empresa surge para cubrir una necesidad.
¿Qué Ujú. necesidad entendéis vosotros que tenéis que cubrir y por qué? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, pues como te decía, bueno, yo soy economista, o sea, yo cuando yo empezamos hace 9 años, yo no era programador, pero sí que estaba muy metido en la parte de finanzas y en la parte administrativa de un negocio, de una empresa, en la que era una ingeniería, y la verdad que veíamos que había muchos trabajos repetitivos, ¿no? Que se hacen, que son diarios y que al final no dejan de ser una piedra en el camino para la propia empresa porque necesitas una persona que lo esté haciendo, ¿no? Y lo esté generando, que insisto, más que nada pensando en el negocio, en agilizar esos procesos, ¿no? Entonces, detecté un poco esta parte, eso lo propuse a otras empresas de mi entorno y dije, oye, ¿y si no necesitáis, no tenéis este problema vosotros también? ¿No tenéis trabajos repetitivos que queréis automatizar y no es viable porque no hay nada en el mercado que os dé una solución? Y bueno, viendo la acogida que tuvo y empezando con, pues eso, gente muy cercana que tenía un negocio y decía, oye, David, ¿tú podrías hacernos esto? Entonces conocimos FileMaker, que es un software low code que te permite hacer aplicaciones de este tipo muy ágiles y desarrollamos una herramienta desarrollé una herramienta muy sencilla que vendimos a esta empresa y el resultado, o sea, el retorno fue muy enriquecedor y vimos que había esta carencia. Entonces fuimos preguntando en otras empresas, ya montamos un equipo, una estructura donde ya tenemos gente que desarrolla, tenemos consultores que entienden el problema de las empresas, pero sobre todo veíamos eso, ¿no? Lo que decía antes, que hay un nicho de mercado y además en la red de empresas de España, que hay mucha pyme, que efectivamente hay mucho software muy potente que nosotros a veces recomendamos también, pero que no cubre las necesidades concretas del negocio como nos ha pasado a nosotros. Nosotros somos una empresa, somos ahora mismo 8 personas en el equipo, luego tenemos gente con la que colaboramos externamente, pero el crecimiento nuestro también empezamos a tener trabajos rutinarios que nos entorpecían un poco en este sentido, ¿no? O sea, que no nos permitían crecer. Si nosotros lo que sabemos hacer es aplicaciones de desarrollo y mejorar los procesos, porque tenemos que hacer trabajos de generar facturas, presupuestos, gestionar proyectos, documentación que nos envían, ¿no? ¿Qué hacíamos con todo esto? ¿No? Entonces buscábamos herramientas en el mercado y no existían. Entonces, digamos que desarrollamos una herramienta personalizada para nosotros, entonces, porque también teníamos esa carencia, ¿no? Que habíamos visto en el entorno. Y por eso, detectando ese problema, que el fundamental era la agilidad dentro del negocio, que es un poco lo que nosotros damos, la solución es la agilidad. El problema es ese entorpecimiento de ese crecimiento dentro del negocio. Y por eso detectamos ese nicho, esa necesidad que había, ese problema, y nos focalizamos de lleno en dar solución a estos problemas y hemos visto que estábamos en lo cierto, o sea, que sigue existiendo esta necesidad, que muchas herramientas, o sea, muchas empresas aún siguen haciendo procesos repetitivos que son fácilmente automatizables y que conllevan un coste muy grande para el negocio y en ese camino estamos. Además, entráis en un momento hace 9 años en los que o bien las empresas empezaban su periodo de transición digital, una transformación completa, muy compleja además, o bien ya lo habían iniciado o si no lo hacían se quedaban muy atrasadas en el pasado, fruto de las nuevas tecnologías que han ido surgiendo, que surgieron en ese momento. Entonces, quizás entráis en el momento adecuado para entender un problema que afectaba a multitud de empresas, como tú decías, de todo el tejido empresarial de España. Eso es, eso es. De hecho, bueno, nuestro target de cliente, un poco por focalizar, no es un sector en concreto, sino es un tipo de perfil, un segmento que llamamos nosotros, un segmento de cliente. Suele ser una empresa familiar de 2 o 3 socios que está creciendo, que tiene un producto o un servicio que funciona y lleva 4 o 5 años en el mercado y digamos que ha ido creciendo y evolucionando. Ese sería nuestro target inicial. Luego hay un segundo segmento que son empresas familiares que llevan más años, que ya tienen un sistema y una forma de trabajar, pero que quieren adaptarse a la situación actual, ¿no? O que quieren mejorar lo que ya tienen, y entonces buscan desarrolladores como nosotros. Con estos dos perfiles o estos dos segmentos es un poco lo que comentabas. En estos 9 años es verdad que hemos entrado, nosotros inicialmente empezamos a trabajar con estas empresas familiares que llevaban ya más tiempo o que ya habían tenido experiencia con otros equipos de desarrollo porque nosotros no somos nuevos, es decir, también nosotros somos una parte disruptiva en el sector, o sea, no trabajamos como o sea, no somos desarrolladores de software, sino que nosotros lo que somos es una consultoría de procesos, agilizamos procesos, ese es nuestro punto y eso nos hace diferenciar. Entonces, estas empresas que ya habían tenido experiencia o habían tenido descontento porque la persona había desaparecido o ya no había dejado de trabajar o la persona que te lo estaba haciendo era un freelance
digamos que te dejaba a medias y entonces todo el negocio dependía de lo que había hecho esta persona. Pues esos fueron los primeros proyectos que nosotros fuimos cogiendo y heredando, ¿no? Ya dando una seguridad, Ujú. confianza de una empresa que tiene ya un bagaje, que conocemos los problemas y que nuestra intención es seguir. No pretendemos huir ni desaparecer, sino queremos crecer con los clientes. Entonces, inicialmente nuestro primer trabajo fue este tipo de empresas y ahora creo que estamos en un momento muy bueno, a pesar de las circunstancias que han sucedido, porque hay mucha iniciativa, se está emprendiendo mucho, hay nuevas empresas con nuevas ideas. Y sí que es verdad que estas empresas ya vienen con una filosofía o sea, interna de enseguida buscan algo que automatice lo que están haciendo. O sea, lo tienen muy interiorizado. Y de alguna manera buscan en Internet algo que haga esto. Es decir, si se encuentran ante un problema de, joder, pues quiero montar una aplicación, o sea, tengo una empresa que nos dedicamos a hacer instalaciones de cargadores eléctricos, que ahora hay muchas empresas que lo están Sí. haciendo, ¿no? Pues enseguida buscan cómo automatizar, cómo hacer un parte de trabajo, cómo hacer un parte de horas, cómo enviar un presupuesto, ¿no? Entonces van cogiendo plantillas en Internet o buscan algo que solucione eso. Y entonces no es como antiguamente que sí que ponías a una persona a hacer este tipo de trabajos o recursos humanos para hacerlos y desarrollarlos, sino que ahora ya esos recursos se utilizan más para la parte de la venta o el producto, ¿no? Que eso aporta valor al negocio, y lo que son trabajos repetitivos o administrativos sí que está muy interiorizado que hay que buscar algo que lo automatice. Y entonces eso nos está permitiendo a nosotros, como ya tenemos experiencia, pues entrar en este sentido, en esta red de empresas española, donde ya podemos ir dando solución a estos problemas. Me imagino que habéis visto una evolución, ¿no? Con respecto a estos 9 años. ¿Cómo eran las empresas antes, hace prácticamente una década, y cómo son ahora? ¿Qué han cambiado? ¿Cómo se han incorporado las tecnologías? ¿Qué es distinto? Sí, un poco lo que decía también antes, al final, ¿qué vemos que es diferente? Pues esa mentalidad, ¿no? Esa idea de buscar algo que esté automatizado. O sea, las empresas actuales no se cuestionan porque esto va muy rápido, ¿no? Entonces no se cuestionan ni se plantean hacer trabajos administrativos de forma manual. O sea, es una cosa que tenemos muy interiorizada, ¿no? Las nuevas empresas que llevan por 4, 5, 6 años ya tienen esta mentalidad, la tienen exprimida dentro del negocio y eso hace que busquen soluciones. Entonces, en ese sentido, vemos que hay mucha demanda, mucha necesidad y mucha demanda a la hora de digitalizar procesos. Sí que es verdad que también hay mucha oferta de desarrolladores o lo que hablábamos antes, y por eso nosotros la manera de diferenciarnos ha sido esta, ¿no? El entender muy bien al cliente, que eso es importantísimo para nosotros. Nosotros tenemos un equipo de consultores que no son desarrolladores y que tienen que entender al cliente. Eso es lo más importante, ¿no? Es que está viviendo, cuáles son sus angustias, que le llevan 2 semanas a hacer trabajos que él sabe que se podrían automatizar, que tiene un equipo que no es eficiente. O sea, todo esto que conocemos, es muy importante para nosotros dentro de nuestro equipo empatizar y conocer el problema, y luego ya traduciremos eso al equipo de desarrollo para que dé una solución a eso que se está encontrando el cliente, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera, sí que hemos visto que actualmente hay una intención, hay mucha intención de hacer cosas buenas, o sea, de hacer desarrollos y aplicaciones. También es verdad que empresas que llevan muchos años, a veces es muy complicado porque es una barrera, ¿no? La gente incluso que hay dentro es una barrera para que esto suceda, incluso pone muchas pegas, muchas trabas. La típica frase que había el otro día Daniel en LinkedIn, que veía un barco que se estaba hundiendo, ¿no? Y aparecía un bocadillo diciendo, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Es la frase esa y el barco hundiéndose, pero siempre se ha hecho así, ¿no? Es verdad que en estas empresas que llevan muchos más años, a veces es más difícil, ¿no? Aunque también hay un relevo generacional, sobre todo en las empresas familiares, que entran nuevos familia que coge la empresa o directivos externos que empiezan a formar parte del equipo. Y eso, pero es complicado, ¿eh? Eso sí que vemos que ahí todavía queda mucho para ser competentes en este sentido, porque eso hará que las empresas sean mucho más competentes, lo que estaba diciendo antes también, Sí. y tengamos y seamos mucho más competitivos entre nosotros y mucho más eficientes. Entonces, ese es el camino. Sí. Quizás esa digitalización, esa transición, es criticable en este aspecto que no ha pasado, o según desde fuera viéndolo, en las instituciones públicas, ¿no? Parece que no, ¿no? Sí, efectivamente. No, no, absolutamente. Mira, de hecho.
Me encanta que saques este tema porque tenemos un buen amigo mío que es Gonzalo, que su mujer trabaja en la administración, en la parte de la abogacía del Estado y de la fiscalía, y me contaba eso, o sea, me contaba un poco los procesos internos que hay dentro. Es impresionante la cantidad de tiempo y recursos que se pierden en trabajos que serían fácilmente automatizables y digitalizarlos. O sea, Ujú. bueno, yo vivo en Alcobendas, tenemos la oficina también en Alcobendas, tenemos una en Carabanchel y otra en Alcobendas, y en la Alcobendas la parte administrativa es maravillosa, maravillosa. O sea, está todo automatizado. O sea, es decir, yo toda la documentación, los trámites que tengo que hacer los hago digitales. Y a su vez, lo intentamos hacer en su momento en San Sebastián de los Reyes y en otras localidades de Madrid, y ha sido totalmente, lo vivido ha Catastrófico. sido muy distinto, sí, sí, porque es catastrófico. Tienes que ir de veces allí en persona, luego el documento se traspapela, pueden pasar 2 meses y medio hasta que te contestan, porque no hay digitalización o porque no hay un interés por optimizar. No sé si es el interés o no hay las herramientas, pero que falta un poco la optimización de esos procesos. También te diré, Daniel, que hemos trabajado para instituciones. Ujú. De hecho, en Murcia hemos trabajado en algún proyecto y ha funcionado muy bien. También hay muchos ayuntamientos que tienen mucha iniciativa. Lo que decía, viene gente con mucha iniciativa de querer cambiar cosas que siempre se han hecho así y buscan el mejorarlo. Entonces, o sea, hemos visto las dos caras en este sentido. También porque las empresas tienen que entender cómo sobreponerse, ¿no?, a las crisis. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se sobreponen a los momentos más débiles que pueden llegar a sufrir? Y si tienen interiorizado esos movimientos, tienen interiorizados su punto de vista y cómo sobreponerse, es más fácil, ¿no? Absolutamente. O sea, eso es un... De hecho, yo entiendo que debería de ser así siempre. Lo que pasa es que no siempre se cumple, pero totalmente de acuerdo. Esa es la visión que debería tener cualquier persona que dirija un negocio, que esté, esté metido un poco en este mundo. Al final Ujú. tiene que tener esa actitud, si no es muy difícil. Porque ahora es que en mira, nosotros hacíamos antes planificaciones a un año, a 2 años, ¿no? Pues de objetivos, que lo seguimos planteando así. Final de año planteamos los objetivos para este nuevo año y estamos un poco funcionando con ellos. Pero es verdad que incluso tenemos objetivos que ya ponemos a 6 meses y a 3 meses, porque el cambio es brutal. O sea, no sabemos qué va a pasar en 3 meses, ni sabemos lo que va a pasar dentro de seis, entonces, y las empresas cambian muy rápidamente. Además, nosotros lo vemos, porque estamos tenemos una empresa con la que trabajamos desde hace un par de años que se dedican a la eficiencia energética, ¿no? Y hacen el estudio de la factura a las empresas y te hacen un ahorro energético. Alpe Energy se llama la empresa y además son muy buenos. Están en San Agustín de Guadalix. Y claro, ellos estos últimos meses ha habido un cambio tan grande, justo a final de año pasado, en 2022, año pasado, ha habido tanto cambio en el tema de datos, de números, todo esto que ha habido con la luz y los cambios que ha habido que es que cambiaban por días. O sea, sus objetivos y sus tareas cambiaban por días, no por semanas ni por meses, sino tenían que estar constantemente, salían nuevos precios, tenían que darle a sus clientes otros nuevos precios. Además, trabaja muy bien porque trabajan por el cliente y entonces dan una solución muy potente en el sentido de que buscan el ahorro siempre. Entonces, si sale una cosa nueva, te la van a proponer. Oye, tienes esto que es ahorro. No esperan a que tú llames, sino que te lo proponen. Entonces, esto que hacía, que tuvieron un trabajo desmesurado para esto. Entonces, lo que digo, que al final o estás despierto, estás viendo todo esto y tienes esta actitud, ¿no? Que nosotros llamamos internamente de innovación, ¿no? De buscar siempre, plantearte plantearte dudas o frente a los problemas, plantear soluciones que te permitan crecer e innovar, ¿no? Entonces eso es necesario, totalmente. También es necesario, yo creo que hay que entender que la innovación, por mucho que tengamos las tecnologías que nos acompañen, nace del personal, nace de la calidad humana que tú tienes en una empresa, ¿no? Y sin eso es imposible, porque nosotros somos los que vamos a desarrollar las tecnologías que nos van a beneficiar. Totalmente. De hecho, sí, yo creo que también se puede trabajar la innovación dentro de cualquier estructura empresarial, se puede trabajar, pero sí, al final lo has dicho, o sea, si tú tienes un equipo que esté motivado, que tenga interés, que tiene iniciativa, que está en un ambiente en el que las ideas son bien vistas, que los cambios también son bien vistos y que la gente puede opinar y decir y proponer, ¿no? Y fomentas eso dentro del negocio, el resultado será innovación, porque frente a los problemas no dependerá de una sola persona o de dos que dirijan el negocio o el departamento o lo que fuera,
sino que tienes un equipo detrás que responde ante las dificultades que te vas encontrando. Sin lugar a dudas, un buen equipo interno con ganas de innovar y donde se siente libre para decir lo que piensa y lo que cree, es un equipo de éxito a futuro seguro y muy rápido seguro. ¿Hacia dónde crees que van a ir las empresas del futuro? ¿De qué sectores? ¿Cómo se van cómo se van a remodelar? Decíamos a 3 meses. Es que 3 meses ahora mismo puede pasar absolutamente de todo a la vez. Absolutamente. De hecho, mira, el otro día venía Marga, que es una de las directivas de Meta, de Facebook, vino a dar una charla en la que estuvimos y hablamos de qué es el metaverso, ¿no? O sea, que ahora está muy de moda y no sabía contestar. O sea, no hay una respuesta todavía, no existe el concepto. O sea, es una cosa que es muy abstracta y que no sabemos en qué va a repercutir a la sociedad, ni tenemos una idea, ¿no? Como en su momento Internet qué iba a ser Internet. Ahora, ¿quién puede vivir sin Internet, ¿no? Pues también vamos cambiando. Entonces, yo en cuanto a la actualidad, yo me centro más en lo que voy viendo, ¿no? Y sí que estar despierto. Entonces, yo como veo que sí que tenemos una iniciativa y una inercia, por también por esto que ha estado haciendo Europa, de las distintas ayudas que ha ido dando a las empresas para la digitalización, el kit digital este famoso, Sí. que somos agentes digitalizadores y lo hemos utilizado, es verdad que yo veo que hay una intención, ¿no? de ir mejorando internamente y eso permitirá que la innovación surja. Es decir, si yo pienso en mi negocio, ¿no? A mí me ha pasado, al principio yo programaba, luego gestionaba clientes, luego gestionaba, entonces cuando vas saliendo de todos esos procesos en los que no te permiten, porque tienes la cabeza ocupada en ese tipo de trabajos que son rutinarios o que hay que hacer, ahora que tengo una visión más abierta, sí que es verdad que si somos capaces de que las empresas dediquen poco tiempo a mirar dentro y a poder mirar más fuera, ¿no? Y ver lo que está pasando y a dónde vamos y surgir nuevas modalidades de negocio, yo creo que crecerá sin duda y tenemos un potencial impresionante. O sea, yo no sabría decirte a dónde vamos a llegar porque ni dónde vamos a estar de aquí a 6 meses, porque si la gente tiene esta iniciativa y nace sola y ganas de crecer y de hacer cosas nuevas, yo llevo, desde que emprendí hace eso, 10 años van a ser, hacemos 10 años este año, eh, yo me he encontrado con gente con muy buenas ideas, con muy buena actitud, unos que les ha salido bien, otros que no, pero siguen surgiendo gente con ideas, sigue habiendo iniciativa, frente a los problemas nace la innovación, es decir, surgen los proyectos, o sea, no sé, yo veo que hay mucho potencial y que si somos capaces de que esas ideas se puedan materializar y tenemos recursos que nos permitan llevarlas a cabo, eh, no tenemos fin. O sea, Yo quiero que a modo de conclusión, David, que habéis visto muchas empresas de diversos tipos, pequeñas, más grandes, de un sector, de otro, ¿qué consejos darías tú a ese tipo de empresas, a cualquier empresa para que perviva en el tiempo, para que incorpore tecnología, para que también tenga los pies en la tierra y no se deje llevar por cualquier idea, ¿no? ¿te refieres al que está emprendiendo o al que ya ha emprendido? Una empresa, sí, realmente una empresa consolidada puede ser una pequeña empresa que acabe de empezar o alguien que tenga la idea. Realmente no hay tanta diferencia entre tener la idea y luego llevarla a cabo, porque hemos visto que ahora mismo realmente en España se crean muchas empresas, pero también la pregunta va más relacionada, si quieres tener éxito, ¿qué debes hacer? Sí, bueno, yo diría, a mí hay dos consejos que me dieron cuando emprendí el negocio, me parecieron impresionantes. Y uno es valora tu tiempo y el segundo era ponte un sueldo. Y que parece una cosa absurda, pero eso me ha ayudado también durante estos años a ser muy consciente de la importancia de nuestro tiempo, que el tiempo es limitado, ¿no? Y pasa volando y no tenemos que dedicar a nuestro negocio 25 horas al día que no las tiene, ni 12 ni llegar a las 7 y irte a las 12 de la noche. Eh, para mí, si tu vida funciona, tu negocio funciona. Yo le diría un poco así, ¿no? Que había oído la frase al revés. Pero entonces yo mi consejo sería, primero, estar muy focalizado en que el tiempo vale muchísimo, tanto en el entorno empresarial como en la vida, ¿no? Entonces, Ujú. si tú eres capaz de todo el tiempo que dedicas en tu negocio,
las tareas o lo que tú realizas o lo que realiza tu equipo sea lo que mejor saben hacer cada uno. Es decir, si tú pones a una persona a cambiar el número de una plantilla y está todo el día 6 horas cambiando el número de una plantilla, estoy seguro que esa persona tiene mucha más ambición o más iniciativa o le puedes dar otras cosas en las que va a ser mucho más productivo y va a aportar cosas a tu negocio, no en una tarea que es rutinaria, ¿no? Entonces, si valoramos eso, si las empresas valorásemos mucho, tuviéramos muy en cuenta todo esto, nuestro negocio funcionaría solo. Es decir, digitalizaríamos los procesos, ya sea con una empresa como nosotros, como iFile, o cualquier otra empresa, o un Trello, o un Outlook, o una aplicación que te permita que esos trabajos repetitivos se hagan solos y que tengas un equipo muy potente. Entonces, yo me centraría en ese. Esa sería un poco mi conclusión. Es decir, ¿qué cosas tengo dentro de mi negocio que me gustaría automatizar y que no puedo hacerlas? O qué cosas, qué tareas hago el día a día que serían automatizables. Voy a poner un ejemplo. Esto es una cosa que hacemos unos talleres, ¿no? Dentro de nuestras oficinas, donde inventamos a empresas a que vengan, un workshop, y hablamos de la gestión del tiempo. Y uno de los ejemplos que ponemos muy visual es el tema de la lavadora, ¿no? Entonces, si tuviéramos que lavar la ropa a mano, pues es un tiempo que al final, bueno, yo creo que ni tú ni yo lo hemos vivido, Dani, pero si tuviéramos que lavar la ropa a mano sería una locura, ¿no? Sí. Pues ahora pones la lavadora y mientras que se está lavando la ropa estás haciendo otro montón de cosas mucho más productivas dentro de tu casa o de tu vida familiar. Pues esto es igual, si en el negocio pensamos en este tipo de cosas, nos va a permitir ser mucho más potentes y ese tiempo que dedicábamos en hacer cosas rutinarias, las podemos hacer en un entorno mucho más productivo. Pues motivación y tiempo, yo creo que son las dos claves, ¿no? Con las que nos podemos quedar. Fenomenal. Me parece buena, me parece muy bueno, muy buena forma de cerrar. Muy bien, Dani. David, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos gusta tener bastantes emprendedores, también emprendedoras, que obviamente también hay un tejido muy fuerte de Totalmente. mujeres que cada vez se animan más y sobre todo que parece que pierden el miedo en un mundo de hombres. Y te damos las Sí. gracias, te deseamos la mayor de las suertes y bueno, a ver si nos vemos pronto también, ¿no? Seguro, espero que sí, Dani, que no se quede solo aquí, que ya nos hemos visto, pues que nos sigamos viendo. Coincidiremos seguro. Muy bien, pues muchas gracias, David. Nos vemos muy Gracias, pronto. gracias a vosotros por la oportunidad y por todo lo que hacéis, por difundir este tipo de cosas o que pasan dentro de los negocios y que aportan tanto a todos, nos aportan tanto a todos. Así que gracias. Sin duda puede ser una de mis partes favoritas del programa, las entrevistas en las que vienen los protagonistas y nos enseñan tanto, como en este caso David Alcázar. Y de cara al que viene, y antes de que termine el programa, pues lo que viene en febrero. Como te decía antes, a mí enero al menos se me ha pasado volando y ya estamos metidos de lleno en un nuevo mes. Y ojo que viene cargado. En febrero se celebran algunas de las fechas más destacadas de todo el año y de las que te iré contando más programa a programa. Simplemente y haciendo algo de memoria tendremos Carnaval, San Valentín, también será el Día de la Marmota o los premios más importantes del cine español, los Goya o uno de los eventos deportivos más importantes de cada año, la Super Bowl. Así que atentos al magazine que os iremos trayendo. Todo esto y mucho más. Amigos, nos despedimos desde nuestro plató en el metaverso. Ojalá veros a todos en persona también. Recuerda que si tienes que hacer cualquier evento en streaming, puedes contar con nosotros. Abajo en la descripción puedes encontrar toda la información. Nos vemos el próximo viernes. No faltéis.